Buenos días, buenas tardes, buenas noches, un cordial saludo para todos. Dios les bendiga grandemente en el poderoso nombre de Cristo Jesús. El día de hoy traigo el nuevo video para este canal. Primero que todo quiero disculparme con todos ustedes por haberme tardado tanto en subir este nuevo contenido, pero la verdad me encontraba un poco pensativo y le estaba pidiendo al Padre Celestial que me diera señales para saber si tenía que seguir con esta tarea o si simplemente dejaba el video del testimonio y ya. Pero pues el Señor me ha dado varias muestras por medio de los comentarios que dejó mucha gente en el canal, como por ejemplo el de la hermana Amparo de España, el cual ha sido de gran ayuda para poder continuar con esta tarea, y también por medio de un hermano el cual puso este canal con 20.000 suscriptores en mis manos, lo cual ha sido una confirmación de parte de Dios de que tengo que seguir con este llamado. Entonces, mil gracias a todas las personas que están haciendo esto posible, por dejar su like, por suscribirse y por dejar comentarios que de verdad son de gran ayuda para nosotros los creadores de contenido, ya que para nosotros esta retroalimentación de información es bastante útil para saber si realmente el video está tocando los corazones, si Dios se está manifestando por medio de esta palabra que se está entregando, y así ha sido. Entonces, mil gracias a todos los que se han tomado el tiempo de hacer eso, de dejar su comentario, su like y suscribirse a este canal. Recuerden que yo no estoy buscando seguidores para mí, sino que estoy buscando seguidores para Cristo. Bueno, sin extenderme más, vamos a dar inicio. Yo he intentado grabar este video también más de 4 o 5 veces, pero lastimosamente siempre que lo estoy revisando me doy cuenta que me faltó alguna parte importante o me extiendo demasiado y termino hablando de cosas que no venían al tema. Por tanto, he decidido utilizar ahora las diapositivas. Escribí ahí la idea principal, lo que quería contar, para que precisamente no me pasen estas situaciones y no termine hablando de más o cortando las ideas importantes. Yo creo que voy a estar utilizando esta herramienta en los próximos videos para que por favor lo tengan en cuenta, que vamos a estar realizando como si fueran unos estudios bíblicos, explicando la palabra desde lo más básico, que fue lo que hizo el Señor conmigo, porque es muy difícil cuando uno quiere buscar de Dios, busca canales en YouTube y las personas ya van en niveles avanzados explicando palabras en hebreo o cosas que ya, por ejemplo, ni siquiera están en la Biblia. Y el Señor me ha mandado es hacer desde cero la enseñanza, para que cuando alguien se quiera acercar a Dios pueda encontrar en este canal las bases y comenzar como el Señor lo hizo conmigo, desde lo más básico hasta lo más avanzado. Entonces, vamos a iniciar. La enseñanza de hoy se va a llamar Somos como globos. ¿Por qué se llama así? Porque yo le pedí al Señor que me explicara qué hubiese pasado conmigo si yo me hubiese muerto en ese momento que sucedió lo del tema de las puñaladas. Yo quería saber si me hubiera ido para el cielo, para el infierno o para el purgatorio, como mucha gente lo dice. Pero el Señor primeramente me tuvo que explicar de qué estaba conformado el ser humano para poder entender de dónde viene y para dónde va. Y el Señor me permitió aprenderlo de una forma muy sencilla, porque yo le decía al Señor: Señor, permíteme aprender de una forma fácil y sencilla, para cuando yo lo tenga que explicar al mundo, a la gente no se le vaya a estallar la cabeza intentando entender cómo es tu palabra, cómo son tus misterios, sino que yo lo pueda explicar de una forma fácil, sencilla y didáctica. Y es por eso que me he tomado el tiempo de hacer esta presentación. Entonces vamos a dar inicio. ¿De dónde viene tocar este tema? Como les indico, este tema inició cuando yo estaba ya en mi casa, en la recuperación. Estaba, creo que, viendo televisión en ese momento, y llegó una imagen como la que ustedes ven en sus pantallas, de un féretro, de un ataúd. Y mientras yo estaba viendo esa imagen, llegó a mí una visión de mi propio velorio, de mi propio entierro, con mi familia alrededor velándome, orando por mi alma, orando por mí. Y ahí fue cuando llegó esa duda a mi cabeza: ¿qué hubiese pasado si yo realmente hubiera muerto ese día y si Dios no mete su mano y me saca del foso de la muerte? Ahí fue cuando comenzó toda esta búsqueda. Pero antes de comenzar, amados hermanos, yo quiero que tengamos en cuenta este término. ¿Qué es teología? La teología es la disciplina que busca comprender, interpretar y explicar racionalmente la fe, las doctrinas y las prácticas religiosas, especialmente en relación con la existencia, la naturaleza y la voluntad de Dios. Pero acá nosotros en este canal no nos vamos a guiar en esta teología o en esta versión de teología. Para nosotros, o por lo menos para mí, ¿qué es la teología? Será nuestra interpretación de Dios. Puede que no sea la colectiva, es decir, como lo ven las demás iglesias, pastores, profetas o evangelistas. ¿Y por qué razón? Porque esta es la teología que Dios me ha revelado por medio de su palabra, y es por eso que yo pienso como pienso y actúo como actúo. Todo lo que yo voy a explicar en este canal es por medio de mis experiencias personales con Dios, lo que Él me ha permitido vivir y cómo me ha permitido aprender su palabra.
Entonces, para entender un poco mejor este tema de lo que tú eres y de lo que yo soy, vamos a estar haciendo un comparativo metafórico entre los seres humanos y los globos. Hablo de esos globos de colores que nosotros vemos en las celebraciones, en las fiestas y demás eventos sociales, como los que hay ahí en la imagen. Ese es el ejemplo que vamos a estar utilizando el día de hoy. Nosotros aquí en esta imagen podemos ver una fotografía que está tomada con una cámara ultra rápida en donde podemos ver cuando el momento exacto en el que un globo se estalla. Y en este momento en esa imagen podemos ver la capa externa al romperse se destroza en varios pedazos, que esos pedazos luego van a caer a la tierra y liberando el aire que estaba capturado internamente en el globo. Vamos a ver también cuáles son los componentes de este globo, los componentes físicos, los cuales son el látex natural, que es la base del globo, la que le da la elasticidad y la resistencia. También los pigmentos y colorantes, que son los que se añaden para darles ese color. Y ya con esta mezcla que se forma, se completa un material elástico, que es con el que se forma una lámina en forma ovalada o esférica muy delgada, que es la que le da la forma al globo. Ese es el cuerpo físico del globo. Si ustedes se dan cuenta, ahí les coloqué una imagen de un árbol de látex, el cual es el lugar de donde se extrae el látex. Y como se dan cuenta, los árboles, todos sus componentes los extraen de la tierra. Igualmente los colorantes también son extraídos de la tierra. Nosotros los seres humanos somos muy similares a los globos. ¿Por qué? Por lo frágiles que somos. Esos globos que están ahí colgados en las celebraciones o en las fiestas, de repente tocan con algo y se estallan. O a veces no tocan con nada e igual se estallan. Es como nosotros los seres humanos. Si chocamos si chocamos, sí, fuertemente con algo, puede que muramos. O si tocamos, por ejemplo, con algo puntiagudo, o como me pasó a mí el tema de las puñaladas, estamos muy cerca a morir por ese tipo de circunstancias. O a veces ni siquiera chocamos con nada o no tocamos con nada puntiagudo, pero con el transcurrir del tiempo va a llegar un momento en que va a terminar nuestra vida. Es decir, que nosotros somos muy efímeros, muy frágiles. Entonces, amados hermanos, recuerden que estamos haciendo un paralelo, una comparación metafórica entre los globos y nosotros los seres humanos. ¿Cuál sería el elemento físico en nosotros? La respuesta es el cuerpo. Esa es nuestra parte material. Ahora, en el caso del globo, en el interior hay aire, pero en nuestro interior lo que hay es un espíritu. Hasta ahora teológicamente ya sabemos que el ser humano está conformado por un cuerpo y un espíritu. Ya tenemos claro que nosotros en esa parte material sería el cuerpo y el aire que está contenido en nosotros es el soplo de vida, el aliento de vida que nos da el Padre Celestial, como le fue dado a Adán, cuando Dios sopló el aliento de vida en su nariz. Y a este soplo de vida, a ese soplo de aire que proviene de Dios, es lo que nosotros vamos a llamar espíritu. Entonces hasta ahora nosotros nos parecemos bastante a lo que son los globos. Si nos damos cuenta tenemos una parte física y en el interior tenemos un aire al que llamaremos espíritu. Cuando alguien infla un globo, queda usualmente saliva en su interior. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Quedan algunas partículas de saliva en la parte interna del globo. En esa saliva hay ADN y pasa algo similar cuando Dios sopló ese aliento de vida en nosotros. Él pasó su ADN a nosotros. Ustedes saben que por el simple ADN de la saliva se puede identificar a una persona. Entonces dentro del globo no solamente está el aire que alguien puso, sino que también está su ADN, su código, su carácter, sus rasgos muy personales. Entonces siguiendo con el ejemplo de que nosotros somos como un globo, les pregunto, ¿quién nos dio ese soplo? Y la respuesta es que fue Dios. Entonces, por lo tanto, en nosotros, en nuestro interior, quedó marcado también su ADN, su código y su carácter. Nosotros podemos saber y entender que el cuerpo está hecho de átomos y moléculas, los cuales fueron tomados de la Tierra y al final volverán a la misma Tierra, igual que el globo. Sus componentes básicos fueron tomados de la Tierra, como les mencioné anteriormente con la fotografía de donde se proviene el látex. Entonces, estos igualmente van a volver a la Tierra, como por ejemplo lo dice la Escritura en Eclesiastés 3:20. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. También lo encontramos en el Salmo 103:14. Dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. En el Salmo 104:29 dice, les quitas el hálito, que es el aliento de vida, y dejan de ser, vuelven al polvo.
Entonces yo aquí creo que está demostrado bíblicamente y es un hecho bíblico que ni siquiera los inconversos podrán negar, y es que los cuerpos de los muertos vuelven al polvo de la tierra de donde fueron tomados. Tenemos que tener en cuenta que en la muerte el cuerpo siempre va a volver al polvo de la tierra, no importa si el cuerpo fue cremado, si fue sepultado, si fue echado al mar o si fue quemado o destrozado en una explosión, no importa. Por ejemplo, también si sus partes nunca aparecieron o fueron regadas por el planeta. Lo importante aquí es que los restos físicos de la persona siempre y finalmente se van a descomponer y van a volver al polvo de la tierra de donde fueron tomados. Pero yo les pregunto en este momento, ¿con solo mezclar el látex y los colorantes tenemos el globo listo? ¿O qué más necesitamos? La respuesta es que no, no está listo. Tiene que haber aire, el cual es el componente interno. Acá yo les pongo un ejemplo otra vez de Eclesiastes 12:7, en donde dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y les pongo esta imagen en donde la parte física del globo, como les mencionaba anteriormente, que es ese látex con los colorantes, va a volver a la tierra y se va a descomponer y va a quedar ahí. Y sabemos ya que el espíritu es el aire. Entonces arriba vamos a tener en cuenta que esa imagen va a ser el aire. Así se vería si juntamos un cuerpo con un espíritu, es decir, el cuerpo físico del globo con el aire interior. Ahí ya tendríamos un globo, pero nos damos cuenta que en la parte media hay un espacio que hace falta por llenar. Vamos a ver con qué se llena ese espacio. ¿Por qué puse esas tres partes? Porque nosotros estamos conformados de tres partes. Somos cuerpo, espíritu y alma. Así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y se los voy a comprobar teológicamente en unos minutos. Aquí ya sabemos de dónde viene el cuerpo y el espíritu y a dónde van. Pero ¿y el alma? Si el cuerpo de todos nosotros viene de la tierra y el espíritu de Dios, entonces todos deberíamos ser iguales, como una producción en serie. Pero resulta que no, todos somos diferentes. ¿Y por qué? Vamos a descubrirlo a continuación. Muchos me dirán en este momento que el cuerpo es lo que nos hace diferentes, que no es lo mismo alguien que mide 2 metros y está fornido por asistir al gimnasio, y si lo comparamos con alguien que mide por lo menos 1 metro y está gordito, pasadito de kilos por pasársela comiendo y durmiendo. Ustedes me dirán, el cuerpo es el que nos hace diferentes. Y sí, eso es verdad, pero si lo vemos de una forma superficial. Pero cuando nosotros morimos y por ejemplo el cuerpo es cremado, es decir, reducido al polvo, si nosotros juntamos el resto de la cremación de estas dos personas que les estoy poniendo en el ejemplo, la persona de 2 metros y el gordito que mide 1 metro, cuando son reducidos al polvo y ponemos en un contenedor los restos de estas dos personas y los revolvemos, los agitamos de alguna forma y quisiéramos después separar estas dos personas, es totalmente imposible, no hay manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque los componentes resultantes siempre son los mismos, es una ceniza, es un polvo, no hay forma de diferenciar quién era quién. Entonces, ¿qué es lo que nos hace diferentes realmente? Ya entendemos que estos dos componentes, que son el cuerpo y el espíritu, son iguales para todos. Aquí lo único que nos hace diferentes los unos a los otros es el alma. Pero, ¿qué es el alma y de dónde sale el alma? Lo vamos a ver a continuación. Volvemos al ejemplo de los globos. Tomemos el ejemplo de un globo que está en el cumpleaños de un niño. Imagínenselo en ese ambiente, donde el globo ve un pastel de cumpleaños, ve gorritos de cumpleaños, serpentinas, ve niños jugando, rompiendo la piñata, hasta que entre juegos y risas ese globito se estalla y hasta ahí llegó su vida. Ese es el primer ejemplo. Ahora vamos con el segundo ejemplo. Miren que va a ser el mismo globo. Pero es muy diferente si nos imaginamos este mismo globo ya no en un cumpleaños, sino en una despedida de soltero o de soltera, donde vemos personas haciendo inmoralidad sexual, cometiendo actos impuros, consumiendo alcohol, drogas y demás cosas. Este globo está en un ambiente muy diferente al de un cumpleaños, pero no por eso deja de ser un globo. Pero por tanto en ese ambiente el globo va a ver cosas diferentes, escucha cosas diferentes, hasta hace cosas diferentes con ese pobre globo, hasta que en medio de toda esa inmoralidad se estalla y ahí acabó su vida. Como podemos ver en esos dos ejemplos que le acabé de dar anteriormente, ambos son dos globitos iguales. De hecho, si se dan cuenta, utilicé el mismo color, la misma carita y todo.
Son exactamente iguales. La composición física no cambia y no tiene nada que ver, es decir, no tiene nada que ver el látex con el que se fabricó, el aire de quien lo infló o los colorantes que le pusieron a cada globo. Acá lo que tiene que ver es el entorno donde se desarrolló cada uno de ellos, lo que vivió, lo que vio, con quién se relacionó, la experiencia propia que tuvo en ese ambiente y el contexto en el que se desarrolla su vida es completamente diferente. Y es por eso que cada globito, cada globo es una entidad diferente. ¿Qué es el alma? Se preguntarán ustedes. Y lo que yo les voy a responder es que es un resultado. Y lo vamos a explicar a continuación. Primero debemos saber de qué se compone el alma. El alma se compone de las emociones, el intelecto y la voluntad. Esos son los componentes de tu alma. Ese eres tú. El alma son tus emociones que son completamente diferentes a las de otro. El alma es tu manera de pensar, que es totalmente diferente a la de otro. Y el alma son tus decisiones, que también son completamente diferentes a las de otra persona. Eso es lo que te hace diferente a otra persona, no el cuerpo. ¿De qué se compone entonces el alma, como les estaba mencionando anteriormente? De nuestra voluntad que decide cómo respondemos a lo que vivimos, nuestras emociones, que son las que colorean cada experiencia de la vida con un matiz único, y de nuestro intelecto, el cual procesa lo que pensamos, comprendemos y razonamos, dándole una forma a nuestra manera de vivir. Entonces aquí ya aparece el tercer componente, que ese es el alma. Y aquí ya tenemos un ser completo que tiene cuerpo, alma y espíritu, como lo ven en la imagen. Ya aquí ya no es un globito solamente así sin carita, sino que ya apareció ese elemento donde le entra a la persona en las emociones, el intelecto y la voluntad. Ese es el ser humano completo. Pero entonces aquí es donde llegamos al punto que les mencionaba al principio, en donde nos vamos a diferenciar teológicamente de muchos de nuestros respetados y amados compañeros pastores, profetas o evangelistas, porque nosotros creemos que en la Biblia claramente explica que el alma no tuvo un origen, así como sí dice que el cuerpo vuelve a la tierra de donde vino y dice que el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio, pero en ningún lado menciona el alma, de dónde viene ni para dónde va. Entonces, ¿de dónde es esa respuesta? En la Biblia no lo dice, pero yo como les estoy intentando explicar y se los voy a demostrar, el alma es un resultado. Pero ustedes se preguntarán, bueno, un resultado, ¿pero de qué? Y lo vamos a ver a continuación, utilizando el siguiente ejemplo, el ejemplo de las pinturas. Ustedes hagan de cuenta que tienen dos tarros de pintura, uno amarillo y uno azul. Si ustedes riegan en el piso un poco de pintura azul y luego a su lado riegan un poco de pintura amarilla, justo en el medio al juntarse estas dos pinturas tenemos como resultado la pintura verde. Y yo les preguntaría, ¿alguien trajo un tarro de pintura verde? ¿Existe un tarro de pintura verde? ¿Alguien derramó la pintura verde? Entonces, ¿de dónde salió la pintura verde? Todas las respuestas anteriores es que no, nadie trajo una pintura verde, no existe un tarro de pintura verde. Entonces ahí es cuando alguien dirá, ay, yo sin culpa tal vez derramé la pintura azul. Y el otro dirá, yo tal vez sin culpa regué la pintura amarilla. Y ambos dirán, pero yo no tengo idea quién regó esa pintura verde que hay ahí. Y la pintura verde no la trajo nadie, no existe el tarro de pintura verde. La pintura verde simplemente fue un resultado. Justo ahí, en ese lugar donde se mezclan la pintura azul y la pintura amarilla, donde se mezclan estos dos elementos, apareció como resultado la pintura verde. Pasa lo mismo con el alma. Permítanme, yo corro esto acá que lo estoy como golpeando mucho. Listo. El alma es lo que se formó en el resultado de la mezcla del cuerpo material y el espíritu que da Dios. Al mezclarse estos dos componentes formaron ese tercer componente maravilloso, extraño y único que nos hace personales, individuales, que se llama alma. ¿De qué está conformado nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Y lo dice claramente en Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿lo dice o no lo dice la Escritura? Está claro que así es. Un ser humano completo tiene esos tres componentes.
Entonces aquí era cuando yo le decía al Señor, bueno, pero ¿qué pasa entonces cuando nosotros morimos? Y el Señor me decía eso, que primeramente me tenía que explicar de qué está conformado el cuerpo y el ser humano, mejor dicho, para poder saber para dónde va. Entonces nosotros ya sabemos qué pasa con el cuerpo y con el espíritu cuando morimos, según Eclesiastes 12:7. Y qué pena que sea tan repetitivo con ese tema, pero me interesa mucho que lo tengan claro. Dice, el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, pero y el alma no dice para dónde va ni de dónde viene. Por eso es tan importante saber de dónde viene el alma y para dónde va. Hasta ahora es un misterio, no se menciona. Entonces vamos a continuar con el tema. ¿A dónde va el alma de los que mueren? Nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad ya sabemos qué es lo que conforma el alma. Ya sabemos que el cuerpo va a la tierra y el espíritu va de Dios. Pero yo le decía a Dios, Señor, pero yo, ¿y a dónde voy yo? Eso era lo que le preguntaba al Señor cuando yo vi ese ataúd por la televisión y me llegó la visión de mi familia velándome, llorando por mí. Yo le decía, Señor, ¿a dónde hubiese ido yo si tú no metes tu mano y me salvas del foso de la muerte? Pero después de eso, cuando estaba buscando la respuesta, me llegó una pregunta más profunda aún a mi mente. Yo me preguntaba, bueno, acá, ¿el alma será mortal o será inmortal? Y corrí a la escritura a buscar respuesta en su palabra y encontré lo siguiente. En Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. Luego en Santiago 5:20 encontré el siguiente texto. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y más adelante en Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Y aquí fue cuando yo empecé a decir, bueno, pero ¿qué pasa? ¿La Biblia se contradice? No hay claridad con este tema. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué en unos dice que el alma puede morir y en otros dice que el alma no la pueden matar? Ahí fue cuando yo empecé a buscar más respuestas y le decía al Señor, Señor, manifiéstate, explícame sobre ese tema, dame la respuesta, ¿el alma es mortal o inmortal? Y el Señor me respondía, depende, depende, y esa es la respuesta que yo les voy a dar a ustedes el día de hoy, depende, y se los voy a explicar a continuación. Y para explicarlo utilizaré otro ejemplo. Si ustedes quieren viajar a Japón, ¿qué tienen que hacer? ¿Desearlo con todas sus fuerzas? ¿Pararse en el aeropuerto? ¿Subirse a un avión? Y la respuesta es no. ¿Y por qué no? Porque esto no depende de si lo deseas mucho o si estás en el lugar correcto, ni siquiera si te subiste al avión a tiempo. Aquí lo que depende es de a qué avión te subiste. Porque tú puedes desearlo con todas tus fuerzas, estar en el lugar correcto, en el horario correcto. Pero si te montas en un avión que va para el África, ¿a dónde vas a llegar? La respuesta es que si te subes al avión que va a Japón, llegarás a Japón. Pero si te subes al avión que va al África, llegarás al África. Entonces aquí depende es de a qué avión se subió tu alma. ¿A dónde voy con este ejemplo? Lo encontramos en Romanos 8:6, donde dice lo siguiente, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces aquí ustedes deben elegir qué va a regir su vida. Si tu intelecto, tus emociones y tu voluntad serán regidas y gobernadas por las emociones que vienen de tu cuerpo, que son de la carne, y te encargas de satisfacerlas. O, pues, si realizas eso, ¿tú qué crees que va a pasar? Recuerda que si te montas en el avión de la carne, te mueres, porque el ocuparse de la carne es muerte, según la palabra de Dios. ¿Complacerás a la carne? Recordemos lo que dice en Romanos 8. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, si el intelecto está gobernado por el deseo, si eres de los que dices, cuando el cuerpo pide, hay que darle. Ahí claramente tú te estás montando en el avión de la carne. Y recuerda, ocuparse de la carne es muerte. Cuando tu cuerpo muera, tu alma que estaba ocupada y enlazada
en las cosas de la carne, se irá con la carne. Pero hay otra opción. Si tu alma se ocupa del espíritu, es decir, que esta alma decide que va a dejarse dominar, influir y guiar por el Espíritu de Dios, entonces sus emociones son las que pone el Espíritu Santo. Su intelecto no es de acuerdo a este mundo, sino al reino de los cielos, y su voluntad está sometida a la voluntad de Dios. Entonces esa alma se montó en el avión del Espíritu, que es eterno, y cuando este cuerpo desaparezca, el alma quedó segura, enlazada al espíritu que vuelve a Dios que lo dio. ¿A dónde vamos al morir? La Biblia nos enseña que esas almas que tiene el Padre Celestial están seguras allá, que se dedicaron al espíritu. Dios les levantará un cuerpo, pero no cualquier cuerpo. Será un cuerpo inmortal, para que no seamos allá en la eternidad como fantasmas andando y rondando por ahí, o efímeros y débiles como lo somos ahora en un cuerpo que se enferma, que hay que alimentarlo, que hay que cuidarlo, sino que vamos a ser personas en un cuerpo eterno para vivir en la eternidad. Esto corruptible se va a vestir de incorrupción, esto mortal se vestirá de inmortalidad. Por eso les puse ahí la imagen de que ya no vamos a ser como ese globito frágil, sino que vamos a ser al contrario como una esfera dorada de oro, de un oro puro, de un oro fuerte o de alguna sustancia mucho más fuerte de lo que vendría siendo un globo, por ejemplo, que es el ejemplo que les estoy dando ahorita. Va a ser una transición completa. Entonces, este es el destino de una persona que se dedica con su alma al espíritu. Y cuando el espíritu vuelve a Dios, va con el alma. Y ya a ustedes o a nosotros se nos dará un cuerpo glorioso, un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, como el que Cristo tuvo en el momento de resucitar. Él es la primicia de los que resucitan. Esa es la fe que nosotros tenemos si nos dedicamos al espíritu. Y ahí otra vez les pongo el versículo que estamos tomando de ejemplo, pero no se los voy a repetir más porque ya sé que lo tienen claro. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Regresando al ejemplo de las pinturas, ¿a dónde pondremos la pintura verde? Ya que no hay un tarro de pintura verde. Esa es la pregunta. ¿A dónde va esa pintura? Es simple. Si tiene más amarillo, se va para el tarro de la pintura amarilla. Pero si tiene más pintura azul, se va para el tarro de la pintura azul. Es decir, si tu alma tiene más dominio de la carne, se va a ir para donde se va la carne, que es a la tierra. Pero si tu alma tiene más dominio del espíritu, se va a ir a donde se va el espíritu, es decir, que vuelve a Dios que lo dio. ¿Y qué es encargarse del espíritu? Se preguntarán muchos de ustedes. Yo les respondo acá, no es negarse a la realidad del mundo y de la vida, es decir, como los problemas, las deudas, las guerras, las injusticias, enfermedades, etcétera. La propuesta de Dios es que esas realidades que les estoy mencionando estén puestas en una segunda instancia. ¿Por qué? Porque Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces nosotros, ¿cómo hacemos para poner esas realidades en segunda instancia? Mateo 6:9-13 dice lo siguiente, vosotros pues oréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces el reino de Dios y su justicia están representados en esta parte del Padre nuestro. Si ustedes se encargan de esto, el resto de lo que mencionamos anteriormente, el Padre se va a encargar de poner eso como añadidura, es decir, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, dice ahí, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Si ustedes se dan cuenta, esta parte que les estoy mencionando es mucho más carnal. Y si se dan cuenta, habla del pan, del alimento que es el alimento que necesita esta carne para poder subsistir. Habla sobre perdonar las deudas, de que no nos meta en tentación y que nos libre del mal.
Se los voy a explicar de una forma más directa para que me puedan entender. Si tu alma son tus emociones, tu intelecto y tu voluntad, cuando nosotros decimos santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así como también en la tierra, tenemos que tener en cuenta y mirar bien lo que dice esta parte. Santificado sea tu nombre. Nosotros debemos encargarnos que el nombre de Dios sea santificado, es decir, santificar las emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que tus emociones no sean carnales, instintivas, mundanas, pecaminosas. No participar en nada que blasfeme o esté en contra del nombre de Dios. Como por ejemplo ahorita lo hay mucho en redes, muchos memes burlándose del nombre de Dios, muchas conversaciones que ofenden a Dios, que son pecaminosas, mundanas. Nosotros tenemos que tener cuidado si nuestras emociones nos están haciendo pecar, por eso tenemos que santificar nuestras emociones. También el intelecto, que cuál debe ser nuestra manera de pensar. Cuando decimos venga a nosotros tu reino, eso quiere decir que nuestra escala de valores es la del reino de los cielos. No lo que dice, por ejemplo, el internet, la televisión, las revistas, el circulito de amigos. Esas no deben ser la escala de valores que rigen la vida. Nuestra escala de valores tiene que ser tu manera intelectual de pensar y esa es la del reino de los cielos. Cuando decimos y tu voluntad, hágase tu voluntad tiene que estar sometida a la voluntad de Dios. Eso es un alma que está enfocada en lo espiritual. ¿Qué es un alma que está enfocada en lo espiritual? Se preguntarán también otra vez ustedes. En Génesis 1 explica lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí semejanza se entiende como la capacidad de reflejar ciertos atributos de Dios en nosotros, como lo son la humildad, amor, gratitud, gozo, obediencia, paz, sabiduría, paciencia, fidelidad, benignidad, compasión, bondad, justicia, mansedumbre, disponibilidad de servicio, templanza, conciencia, intuición, comunión, mejor dicho, etcétera, 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 porque Dios tiene demasiados atributos que puso en nosotros. Por tanto, cuando Dios sopló en nosotros su aliento de vida, todo eso quedó plasmado en nuestro espíritu, en nuestro espíritu. Tengan eso claro. Para confirmar bíblicamente lo que yo trato de explicarle a todos ustedes, les voy a poner el siguiente ejemplo. En Génesis 2.7 dice lo siguiente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces ustedes muchos me dirán, bueno, pero ahí no dice alma. Vamos ahora al Nuevo Testamento, Primera de Corintios 15:45, en donde dice lo siguiente. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Es decir, que si nosotros fusionamos estos dos versículos, quedaría de la siguiente manera. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Ahora queda demostrado bíblicamente de dónde surgió el alma. Antes de finalizar, quiero explicarles lo siguiente. Ustedes se preguntarán cómo que sopló en su nariz aliento de vida. Es decir, que Dios sí hizo al hombre como un globo, que lo cogió por la nariz y sopló y sopló y sopló hasta que se iba inflando. La escritura nos dice que no, que Dios sopló aliento de vida. Jesucristo dijo, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he dado son espíritu y son vida. Entonces, ¿cómo nos da Dios su espíritu? Es por medio de su palabra. Yo creo que Dios aquí tomó fue al Adán inerte en sus manos frente a él y lo que hizo fue esto. Le dijo, de todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol que está en medio del huerto del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y fueron esas palabras que Dios le dio a Adán las que entraron en él como un aliento de vida y lo convirtieron en un alma viviente. No es que le soplara en la nariz ni nada de eso. Fue por medio de su palabra cuando él estaba dando la orden de que no comiese ese árbol. Ahí fue cuando Dios transmitió por medio de su palabra. Vuelvo y repito, como Jesucristo dijo, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado
¿Se dan cuenta? Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Ahí está la respuesta, amados hermanos. Pero ¿qué ocurrió con nosotros? Con nosotros los seres humanos. Un día, cuando ya éramos un alma con capacidad, con voluntad para decidir, con intelecto y con emociones, decidimos que esas palabras que Dios nos había dado ya no nos gustaban, que nos gustaban más las palabras de la serpiente, y decidimos tomar las palabras que Dios había dado y echarlas fuera de nosotros. Y al echar fuera de nosotros las palabras de Dios, ¿qué echamos fuera de nosotros? El espíritu. Entonces, ¿cómo quedamos los seres humanos? Simplemente con un cuerpo y con un alma, pero sin un espíritu. Y como ahora nuestro destino es el cuerpo, ya que no tenemos el espíritu activo, por decirlo de alguna forma, ya no somos un alma viviente, como lo menciona la escritura, sino que ahora somos un alma muriente. Por eso les mencionaba al principio, Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál fue la solución de Dios? Yo me imagino que Dios dijo algo así, como yo les mandé mis palabras y las rechazaron. Ahora voy a hacer algo diferente. Voy a mandarles mi palabra, pero en otra presentación. Y la mandó como en forma de persona, en forma de su hijo. Juan 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y él estaba con Dios, y dice que vino al mundo y a los que le recibimos nos da la facultad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, de nuevo ser tripartitos, de nuevo tener un cuerpo, un alma y un espíritu. Porque recibir a Cristo, en el momento que recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu de Dios. En el momento que recibimos la palabra de Dios, recibimos el Espíritu de Dios. Entonces ahora cuando recibimos la nueva presentación de la palabra de Dios, teniendo claro que la palabra de Dios es el Espíritu de Dios y que Él es el verbo de Cristo, que Él es el verbo de Dios, es Cristo. Cuando recibimos a Cristo, no recibimos un alma viviente, porque Jesús no es un alma viviente, ni un alma muriente. Jesús es el postrer Adán. Jesús es un espíritu vivificante, pero no es un espíritu vivificante porque él estaba en carne y hueso, él ya estaba. Por eso decía que el verbo era Dios y estaba con Dios. Y después fue, y por eso nos dijo, y por eso Jesús nos dijo lo siguiente, les conviene que yo me vaya, para que el Padre os envíe el Consolador, el Espíritu de verdad, que ha estado con vosotros dentro de mí, pero que ahora estará en vosotros, dice la palabra de Dios. Entonces recibir a Cristo es la oportunidad de nuevo de recibir el componente que nos hacía falta cuando rechazamos la palabra de Dios. Es ser de nuevo almas vivientes con la opción de irnos con Dios al morir, teniendo claro que si nos dedicamos a la carne, vamos a la muerte, pero que si nos dedicamos al Espíritu, tendremos vida eterna e iremos con Dios. Romanos 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué no puede haber salvación en ningún otro? Porque la respuesta es simple, porque todos pueden dar muy buenos consejos y muy buenas enseñanzas, hablar muy bonita las iglesias, muy bonito todo, pero uno es la palabra de Dios hecha carne, solo uno. Y cuando yo lo recibo, cuando todos lo recibimos, como la primera vez la palabra de Dios, que es espíritu, porque las palabras de Dios son espíritu y son vida. Entonces vuelvo a ser un espíritu, un alma y un cuerpo. Y se los voy a comprobar a continuación. Cuando ustedes, cuando yo también recibimos al Señor en nuestro corazón, de verdad pasó algo muy diferente en nuestras vidas. Algo que cambió. Antes nosotros muchos habíamos intentado cambiar, habíamos intentado dejar esas cosas que nosotros muchos sabemos que son malas. Lo intentamos antes muchas veces sin tener a Cristo en el corazón y no habíamos podido. Es más, veníamos a buscar las cosas espirituales, intentábamos participar en cosas de las iglesias,
en cosas espirituales y no entendíamos nada, no nos sentíamos a gusto, sentíamos esa incomodidad. Pero ahora que nosotros hemos recibido a Cristo de verdad en nuestro corazón, pasó algo en nosotros diferente. Ahora de pronto nosotros podemos entender las cosas. Ahora, por ejemplo, algunos decimos, nos ponemos a leer la Biblia y sentimos que hasta nos dan ganas de llorar por los misterios y maravillas que encontramos ahí. Hay muchos que no podemos ya ni siquiera vivir sin asistir a la iglesia para ir a alabar, a glorificar y a enaltecer el nombre de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque pasó algo en nosotros, algo que transformó. Y era porque solamente antes teníamos dos componentes activos, el cuerpo y el alma. Vivíamos con las emociones, el intelecto y la voluntad del mundo, pero ahora es diferente, ahora que hemos recibido la palabra de Dios, ahora que recibimos a Cristo en el corazón, se ha activado ese tercer componente, ahora somos un ser humano completo, hemos sido restaurados y tenemos la opción de ocuparnos del Espíritu para poder vivir eternamente. Ahora sabemos que ese cuerpo que va a morir, la Biblia dice que cuando esta morada terrenal se deshaga, tendremos en el cielo una morada no hecha con mano de hombre, sino que tendremos una morada eterna. Pero para eso tenemos que cumplir algunos pasos correspondientes con nuestro acercamiento a Dios. El primero ya lo hicieron ustedes el día de hoy, que fue poner su cuerpo ahí en este tiempo para escuchar palabra de Dios, para aprender, para escudriñar su escritura como lo estamos haciendo. Entonces yo quiero aprovechar este momento para felicitarlos por eso, como lo dice en Romanos 12:1, donde dice, así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Precisamente esa última parte que menciona ahí, culto racional, es el segundo punto muy importante. Tenemos que hacer de los cultos un culto racional, es decir, que no solamente hay que llegar y poner el cuerpo ahí y la mente por allá, quién sabe, pensando en las facturas, recibos, en la compra de los niños, en las pensiones, colegios. No, no, nosotros tenemos que estar atentos a la palabra, atentos a los misterios que se van a estar desarrollando. Tenemos que meterle el raciocinio, el intelecto, investigar lo que se nos dijo, ver si realmente es cierto o si esa persona está engañando y hablando cosas que no son. Tenemos que entender lo que se habla aquí. Y el tercero es si ya nosotros llegamos a ese punto donde cuando estamos ahorita, por ejemplo, esta palabra y empezamos a descubrir esos misterios que a lo mejor antes no entendíamos, poderle decir, te amo, Señor. Y ahí es cuando le estás poniendo emociones al asunto, cuando ya las emociones en este caso no son malas, sino que van a servir para adorar y enaltecer a Dios. Porque ahora no es solamente que tú estés ahí sentado recibiendo esta clase, sino que estás poniéndole el alma y querer entender lo de Dios, escudriñando lo de Dios, y así vas a poder adorar y entender mejor a Dios con toda tu voluntad, con todo tu intelecto y con todas tus emociones. Dios está esperando por ti, créeme, verte ahí aprendiendo, escudriñando, adorándole, amándole. Él ya no quiere tanto culto, tanta iglesia, por decirlo de alguna forma, que se encarga solamente en lo superficial. Yo sé que Dios está cansado de muchos cultos. Sí, imagínense ustedes ya se están cansando ahorita de estar aquí sentados escuchando todo esto. Imagínense Dios a cuántos cultos tiene que asistir al día, cuántos cultos ha tenido que ir, cuántos sermones se ha tenido que aguantar, cuántos sermones ha tenido que escuchar. Dios lo que no quiere, Dios lo que no quiere es eso. Dios lo que quiere es tenerte a ti, sentirte a ti. Él quiere tu amor, que Él quiere experimentarte a ti. Si tú viniste hoy aquí a ver esta palabra y aprender, es porque quiere sentir a Dios, pero también Dios quiere sentirte a ti. Deja que Él te sienta, deja que Él sepa que de verdad le amas, adora al Señor. Déjame calificarte por culminar esta clase. Quiero ponerte un 5/5. Déjame decirte de parte de Dios que lo has hecho bien. El Señor te dice, eres mi hijo y me siento complacido contigo. Te he disfrutado hoy viéndote aquí aprender de lo mío. El Señor se ha gozado de eso porque has comenzado este camino en donde vamos a estar explicando y expresando desde lo más básico para que ustedes puedan empezar a ascender en ese nivel espiritual. Yo quiero que esta sea nuestra manera de actuar de ahora en adelante. ¿Qué tal que algún día ustedes cuando lleguen allá a la presencia del Padre Celestial se enteren que estuvieron a una estrofa, a una adoración, a unos centímetros o a unos segundos de tocar la presencia de Dios,
de haber recibido una revelación de Dios, un llamado de Dios, un don, un milagro o un propósito, que estuviste ahí, pero que solamente ya cuando ibas a llegar a ese momento, cuando ibas a alcanzarlo, tal vez te cansaste, te desconectaste, te desconcentraste y te fuiste. Yo les voy a poner este ejemplo. ¿Qué tal que la mujer que se arrastró para tocar el manto de Jesús hubiese llegado a 10 centímetros y hubiera dicho, no, mejor dejemos así? O que haya hecho el primer intento y la tela se le corrió un poquito y no la logró tocar y ella hubiese dicho, no, no, definitivamente tal vez esto no me conviene, se hubiera arrepentido y se hubiera ido y hubiera perdido la salvación y la sanación. Pero ¿qué hizo ella? Se esforzó, hizo los intentos que tuvo que hacer y cuando por fin tocó ese manto, recibió el poder que salió de Jesús, porque él lo menciona en su palabra. Sentí como el poder salió de mí. Entonces yo espero que hoy tú hayas aprendido a estirarte lo suficiente, a esforzarte lo suficiente para poder que el Señor sienta que tú estás buscándole, que tú quieres aprender de Él, que tú quieres conocer de Él, que Dios pueda sentir que alguien lo tocó allá en su infinidad, en su maravilla. Yo sé que nosotros venimos o vamos a la iglesia a que Dios nos toque y nos haga sentir, pero ahora nuestra teología nos enseña que nosotros venimos aquí es a tocar a Dios. Como les digo anteriormente, muchos van a la iglesia a que Dios les haga sentir algo, pero ahora nosotros vamos a venir aquí a estas clases, a estos estudios bíblicos que vamos a estar haciendo, a hacerle sentir cosas a Dios, a demostrarle que lo que importa aquí es Él y Él va a responder así a nuestras vidas cuando nosotros le dediquemos el tiempo al dueño del tiempo. Eso es lo más importante. Recuerda que es una lucha, esa es tu batalla. Jesús dijo en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Él sabía que la carne es perezosa, que la carne es pesada, que la carne se distrae, que a la carne le cuesta, le da pena, pero el espíritu aún así está dispuesto. Entonces ya ustedes deciden, mis amados hermanos, si se van a inclinar a lo de la carne o van a apoyarse en la disposición del espíritu. Ustedes van a decidir. Hoy ya han aprendido que su destino depende de esa decisión. Este es el final de este estudio bíblico, mis amados hermanos. Espero que haya sido de su agrado. Próximamente voy a estar profundizando algunas cositas que me quedaron faltando aquí en el tema, pero ya la verdad no quiero extender más este video para que les sea fácil de entenderlo. Y les agradezco a todas las personas que hayan llegado hasta este punto. No olviden por favor dejar su like, su comentario. Los que aún no siguen este canal, por favor síganlo. Recuerden que yo no estoy buscando likes ni seguidores para mí, sino son para Cristo Jesús. Yo busco seguidores de Dios, de su palabra y de sus milagros. Entonces, por favor, sigan este canal en donde vamos a estar explicando su palabra, como les indico, desde lo más básico hasta lo más avanzado, como el Señor lo hizo conmigo. Muchas gracias, que Dios les bendiga grandemente.